Bueno, este es como el cronograma que teníamos realizado, pero obviamente por motivos de que no he podido ir, nos ha podido ir realizando de esa manera. Entonces, De una. pero ya se hizo algunos diseños de las plantillas, se hizo lo del menú principal y ahora vamos a hacer lo de las bases de datos. En bases de datos tenemos esta, que es el datos del lugar, que sería como la parcela o el lote donde se realizan los cultivos. Esto llevaría un código, un nombre de parcela, un tamaño de la parcela y el tipo de suelo que es la parcela. Otro que sería datos de los cultivos, que es el tipo de cultivo, fecha del sembrado, estado actual y que lo que es crecimiento, sembrado, cosechado, fecha de la cosecha y una observación. Tendríamos también los datos de las actividades que se realizan en los cultivos, que sería el tipo de actividad, que puede ser siembra, riego, fumigación, otros. Y la fecha de la actividad que se realizó, el responsable de la actividad, producto utilizado para esto, si fue siembra, riego, el lote donde estaba el cultivo que se realizó la actividad y el cultivo del que se realizó la actividad. Eso era lo que iban a hacer. Aparte de eso, también tenemos la tabla que es la de usuarios, que el usuario dijimos que va a llevar un nombre, contraseña, cédula, correo, NID, la finca y el nombre completo del usuario. Estos campos aquí serían los mismos campos de acá, de esta plantilla de registro, porque son los campos que vamos a guardar en la base de datos. Para la base de datos vamos a utilizar MySQL. Cuando vimos bases de datos, que lo vimos muy rápido, no especificamos a fondo, pero sí vimos cómo se realizaba la instalación de MySQL. Vimos también cómo realizar bases de datos, cómo realizar tablas, cómo crear campos en las tablas. Vimos lo esencial. Eh, Sí, señor. bueno, para eso se utiliza PHP Miami, que sería con SAM, este SAM. Ah, que ya llegó. ¿Sí? Vean, esto es SAM. Por este SAM, nosotros vamos a realizar la gestión de la base de datos. Apache, que sería el servidor, y MySQL, que sería el gestor de base de datos. Si yo quisiera instalar SAM desde el principio, iría por acá a mi Google, buscaría por aquí SAM, nos aparece aquí en la primera página para descargar, vean, descargar, y ya vemos si es para Windows, aquí están las especificaciones, para Linux o para Mac, dependiendo el computador, el sistema operativo que tengan, así mismo lo van a instalar. Estas son las que- Y estoy viendo que yo acá lo estoy grabando, pero no se le está compartiendo la pantalla. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, profe, ahí se está viendo. Bueno, entonces miren, por acá les voy a repetir este proceso. En Google, en Google van a buscar SAM. Después de que tengan SAM, aquí en la primera página, miren cómo sale el icono de SAM, descarga. En descarga nos van a aparecer todas las opciones para Windows, para Linux y para Mac, dependiendo del sistema operativo que tengan en los computadores. Asimismo van a realizar la instalación. Entonces ya instalado, yo voy acá, por acá y busco mi SAM. Va a aparecer acá en mi computador. Mírenlo, SAM. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Él me va a aparecer esto aquí sin iniciar. Yo lo que debo iniciar es mi servidor Apache y también iniciar mi motor de base de datos, que es MySQL. Iniciar estos dos.
Una vez se inicia, yo voy a abrir mi localhost. ¿Cómo se abre? Le doy aquí donde dice admin y me abre esta página. Aquí es donde vamos a realizar la gestión de las bases de datos. Yo acá, en esta columna izquierda, tengo varias bases de datos con las cuales yo ya he ido trabajando. Ustedes lo que van a hacer es crear una base de datos nueva. Bueno, por acá tengo, vamos a crear una base de datos, puede ser finca, que se llame la base de datos. Para esa base de datos vamos a hacer una tabla que se llame usuarios. El usuario va a tener varios campos, que va a ser el ID, el nombre, el email, password y los otros que habíamos mencionado. El ID sería una clave primaria. ¿Por qué? Porque ese sería como la llave principal de esa tabla, con las cuales se va a relacionar con las demás. Autoincremental, porque se va a ir autoincrementando cada vez que se realice un registro. Parcelas, vamos a tener estos campos de parcelas, también con su ID para que se relacione. Los cultivos, su campo, su ID, fecha y una relación con el ID de las parcelas para que cada cultivo pertenezca a una parcela. La parcela puede tener varios cultivos, pero un cultivo solamente puede estar en una parcela. Las actividades se van a realizar así y las actividades van a ir relacionadas a una parcela y al cultivo. Bien. Entonces, sabiendo eso, vamos a realizar la creación de las bases de datos. Para crear una base de datos, acá en esta columna, yo le voy a dar donde dice nueva y me va a aparecer estos campos, el nombre de la base de datos y aquí para especificar como lenguaje, caracteres que va a poder obtener esa base de datos. Yo le voy a poner, no voy a ponerlo en minúscula, finca. Y a ver que no tenga ninguna otra base de datos por aquí llamada finca. No tengo. Entonces le voy a dar crear. Y miren por acá, ya me aparece creada la base de datos finca. Para yo realizar tablas, crear tablas en mi base de datos fincas, debo darle clic ahí en mi base de datos finca para que se me creen dentro de ella. Porque si yo la creo dándole clic a otro encima de otro, se me va a crear esa tabla en otra base de datos. Entonces deben especificar bien en qué base de datos van a crear la tabla. Y nos va a aparecer este pantallazo, donde me va a aparecer el nombre que yo le voy a dar a la tabla y me va a aparecer el número de campos que va a tener la tabla. Para crear la de usuarios, y a ver cómo le puse yo por acá la de usuarios, voy a llamar usuario, y va a tener 1, 2, 3, 4 campos. A ver, voy a llamar así como está aquí, como voy a dejar en la conexión. Le llamo usuarios, pero no son 4 campos, porque acá vimos en esta pantalla que hicimos, ya tenemos realizada. Tenemos nombre completo, cédula, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. Entonces serían 8 campos. Y le damos crear. Y viene, nos aparece este pantallazo donde nosotros vamos a ir nombrando los campos. Vamos a decir de qué tipo de datos es el campo. Ya vimos que los tipos de datos, hay varios tipos de datos. Texto, numéricos, booleanos, diferentes tipos de datos. La longitud es el tamaño que va a tener ese campo. ¿Cuántos caracteres yo puedo ingresar en el campo? Entonces el primero me dice que es, vamos a poner como primero un ID. ID. Vamos a guiarnos de acá lo que tenemos de la tabla que yo tengo por acá. Se llama ID. El tipo de dato es entero. Y pongámosle
Aquí le tenemos que dar autoincremental y de una vez se pone que es primario, una llave primaria, o sea que va a ser la llave principal de esta tabla. Vamos a crear otro campo, se llame nombre, ese sería varchar, porque es texto. Vamos a darle una longitud de, pongámosle 200 caracteres a todos los varchar. Así, acá que hay, así como está ahí, no se le puede autoincrementar ni nada, se queda tal cual como está ahí. Crear otro que se llame email. El email debe ser también varchar. Vamos a ponerle 200 y queda igual. Un password. El password también va a ser varchar. Ponerle 200. Poner cédula. Se va a hacer, como es numérico, le vamos a dejar entero. Déjemele 200 también. Correo electrónico. Bien. Dejémoslo por ahora varchar. También 200 caracteres. De la finca. NIT. Vamos a hacer que cuando el usuario vaya a ingresar a la sesión, inicie con el email y el password. Aquí en finca sería varchar. Dámele 200 caracteres. El NIT sería un entero. Dámele 200 caracteres. Y ya sabemos, ya tenemos su llave primaria, autoincremental, los otros campos. Le damos en crear, en guardar acá. Lo miro. Que el motor de la base de datos sea este, para poder hacer las relaciones. Guardar. Y acá ya nos aparece guardado nuestra primera tabla, que sería ID, nombre, email. Vamos a crear otra tabla. Como hicimos anteriormente, nos paramos aquí en finca. Acá donde dice nueva para crear una nueva tabla. Finca para que demos el número de campos. La otra tabla se llama parcelas. Tiene 1, 2, 3, 4 campos. 4 campos. Le vamos a llamar parcelas. La parcela tiene un ID entero. También va a ser autoincremental porque es la llave primaria. La parcela también tiene un nombre de la parcela. Va a ser varchar. 200 caracteres. Un tamaño. Ese tamaño lo vamos a poner flotante. Está. Float. Pongámosle 200 también. Y tipo de suelo. Tipo de suelo. También un varchar. 200 caracteres. Y entonces aquí también miramos que la base de datos está igual. Le damos guardar. Dice que especifica la columna errónea por columna de tamaño. ¿Dónde está? Ah, en esta no le puse el tamaño. 200. Sigue dando error. Ah, en la columna tamaño.
Tamaño, ¿dónde está tamaño? Tamaño, floa. No me cogió el floa. Vamos a ponerlo decimal a ver. No sé, a 200. Bueno, ya me lo creo. En ese tamaño lo dejé La de sin el tipo de sin el tamaño, ¿listo? Sin el tamaño social. del campo. Entonces aquí ya tenemos nuestra segunda tabla. Tenemos usuario y tenemos parcel. Vamos a crear otra tabla que se llame cultivos. O sea, aquí finca. ¿Cuántos campos tiene cultivos? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Y se llama cultivos. Le damos crear. El primer campo se llama ID. Un entero. Autoincremental también. Segundo campo se llama tipo de cultivo. Un varchar. Pongámosle 200. Fecha de siembra. Por acá me dice que le ponga no nulo. Estado actual. La fecha de la siembra sí tenemos que ponerla tipo date. ¿Por qué? Porque se va a hacer con fecha, se va a manejar fecha. No es necesario ponerle en datos, no es necesario ponerle la longitud. Estado, el estado me dice que es un varchar. Póngame también 200 de longitud. La fecha de la cosecha también debe ser tipo dato. La observación va a ser tipo texto. A esa observación sí debemos poner, dejémosla así. Y el ID de la parcela. Esta va a ser la clave foránea. O sea, esta clave de aquí se va a relacionar con la de la parcela, con la de las parcelas, porque los cultivos van a ir relacionados con esa otra tabla. Entonces debemos especificar bien de que este ID va a ser el que va a hacer referencia a las parcelas. Tipo entero. Y vamos a guardarlo y darle una relación. Bueno, para darle relación a esas tablas, ya tengo la tabla acá creada. Yo lo que tengo que es venir acá. Ah, vamos a ver la relación. Vista relación. Le damos un nombre a esa relación. Podemos poner parcelas, guión bajo cultivo, cultivos. Aquí me va a decir si qué acciones se va a realizar una con la otra. En cascada quiere decir que cuando una se elimine, la otra también se va a eliminar. Lo mismo en actualizar. Aquí en esta columna vamos a buscar cuál es el campo que se relaciona. El campo que vamos a relacionar sería ID cultivo. No, ID parcela. Porque lo vamos a relacionar con la parcela. De la tabla finca. De la base de datos finca. De la tabla cultivos. Con la columna ID. Entonces ahora lo que voy a hacer es guardar. Ahí ya me quedó relacionada la tabla.
Vamos a ver las relaciones. Más la estructura. Entonces, vean, acá ya me aparece la llavecita, indicando de que esta es una llave foránea. Ya tenemos tres tablas. Tenemos dos relacionadas. Ahora vamos a crear la otra tabla. La otra tabla y la última se llama actividad. Esa tabla actividad va a ir relacionada con las otras tablas, con todas las otras. ¿Por qué? Porque una actividad puede ser realizada por un usuario, se realiza en una parcela y se realiza sobre un cultivo. Entonces esta tabla va a tener relación con todas las otras, las demás. Vamos aquí a crear tabla. Me dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos también. 7 campos. Le vamos a llamar a esa tabla, le vamos a llamar actividad. Crear. El primer campo se llama ID. Entero. Autoincremental. Tipo de actividad. Voy a irlas copiando y después les pongo el tipo. Fecha de actividad. Responsable. Producto utilizado. ID de la parcela, que va a ser una de las claves foráneas. Y el ID del cultivo. Entonces, primero es entero. Varchar. Varchar 200. Fecha de la actividad es tipo dato. Responsable varchar 200. Fertilizante varchar 200. El ID es entero. Y el cultivo ID entero. Sabemos que esas son las claves foráneas. Y ya le doy acá guardar. Y voy a la vista relación para hacer la relación de esas tablas. Sería poner actividad guión bajo parcela para relacionarla con las parcelas. Cascada, cascada. Parcela ID de la tabla finca con la tabla parcela con el ID. Con esta creo la primera relación. Ahora voy a crear otra relación que es actividad con los cultivos. Lo mismo. Cultivo ID de la base de datos finca. Cultivos. Se relaciona con ID. Ahí ya me quedaron todas mis relaciones realizadas. Vamos a ver cómo quedó por acá el diseño. Y aquí me aparecen las relaciones. La tabla actividad está relacionada con cultivos y con la de y con parcelas. Ahí vemos la relación. La única que no está relacionada por el momento es la tabla usuario. Entonces allí ya quedó lista mi base de datos. Eso es lo que se debe hacer en la parte de la creación de la base de datos. Bueno, yo ahora que ustedes ya desayunaron. ¿Sí me están Profe, yo escuchando? sí, Ah, Daisy sí está escuchando, y sí está usted conectada no. o no está conectada.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es realizar la conexión de nuestra base de datos con Python. Sabemos que vamos a trabajar con un framework que se llama Flash, pero por el momento vamos a realizar simplemente la conexión con la base de datos para saber que tenemos conexión a nuestra base de datos. Lo dejamos conectado y yo creo que con eso podemos terminar. Dejamos el video grabado para que los demás lo puedan ver, no adelantar mucho tampoco, para que tengan tiempo de estudiar los dos videos y en una próxima clase hacer replicar esto. Entonces, ya les había dicho que acá, Sí, profe, perfecto. ¿cómo? Siempre es mucho, ¿no? Para entender esa página. Sí, pero bueno, esto que ya hicimos, ya lo habíamos realizado cuando vimos dos bases Ajá. de datos. Igual ahí les queda el video todavía está corto. Ahora lo que vamos a hacer es esa base de datos conectarle con eso ya. Bueno, les había dicho Ah, bueno. que acá, en la carpeta del proyecto Finca, íbamos a crear un app.py. Aquí en este app.py es donde vamos a realizar todo el código de Python. Yo acá abro mi terminal, view, terminal, nos abre el terminal, nos abre sobre la carpeta que tenemos y aquí tenemos el app.py. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la instalación de las librerías que necesitamos. ¿Qué librería vamos a necesitar? La de Flash y también vamos a necesitar la de MySQL, que es para realizar la conexión con la base de datos. ¿Listo? Entonces voy a hacer pip install Flash. Esto es para instalar Flash. Y enter. Lo busquemos por acá para la instalación de MySQL. Sí, que este que está aquí, este es el comando. Me lo voy a copiar. Pero ahí ya me instaló por acá Flash. Ahora voy a instalar MySQL. Vean, este es el comando. Están los comandos de instalación. Allí me va haciendo la instalación. Ya me instaló. A mí me instala rápido porque yo ya los tenía instalados. Pero es de esta manera que se realiza. Entonces, para hacer la conexión, lo primero que yo voy a hacer es importar mis librerías. ¿Qué librerías debo importar? Esta de MySQL. La de Flash, como todavía no vamos a trabajar con Flash, solamente vamos a hacer la conexión, no hay necesidad de importarla, solo importemos la de MySQL. Copio esta y lo realizo aquí. Estamos importando la librería. Una vez importamos la librería, vamos a hacer la conexión. Vamos a crear una variable que se llame conexión, que va a ser igual a esta MySQL connection. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Y dentro de ese paréntesis vamos a realizar lo que es el llamado a la base de datos. Un host que va a ser el nombre de donde está la base de datos, que la tenemos en el localhost. Con un nombre de usuario. El nombre de usuario va a ir siendo el root. ¿Por qué? Porque está en la carpeta, en la raíz. El password yo la tengo sin password. Si ustedes tuvieran un password para entrar a la base de datos, deberían ponerlo aquí. Pero como yo lo tengo sin password, lo voy a dejar vacío. Y el nombre de la base de datos debe ser el mismo nombre que le dimos a la base de datos. ¿Dónde está mi base de datos? Por acá. Dijimos que se llamaba finca. Entonces acá debo poner aquí finca, como se llama la base de datos.
Entonces, para llamar, hacer referencia a la conexión, voy a llamar una variable que se llame cursor, va a ser igual a esta conexión de acá. Entonces yo ya, para llamar mi conexión, se la voy a hacer por medio del cursor. Bien, entonces, vamos a hacer una prueba con los datos de login, de ingreso de ingreso de usuario. Para eso, vamos a hacerlo con Python puro, como lo veníamos haciendo anteriormente. Vamos a llamar, hacer que el usuario ingrese un correo y también ingrese una contraseña. Entonces voy a llamar correo, va a ser igual a input, ingrese su correo y contraseña para que el usuario ingrese la contraseña. Pero ¿qué pasa? Primero, acá en mi base de datos, acá en usuarios, debo crear ese usuario porque no tengo ningún usuario creado. La base de datos está en blanco. Vamos a crear, vamos a insertar para crear el usuario. El ID no es necesario ponerlo porque el ID es autoincremental, o sea que cuando se cree el usuario, el ID automáticamente se va a crear. Vamos a crear un nombre, un correo. La idea es que este usuario no lo creemos manual, sino que lo creemos mediante el software, pero como vamos a hacer apenas una prueba de conexión, queremos lo manual ahora. Contraseña, una contraseña fácil, sencilla. Póngamele un 23 que es la más fácil. Cédula, también le voy a poner 1, 2, 3. Ah, acá email. Repetí el campo email. Puse dos veces email y correo. Después lo borramos, lo corregimos. Finca, un NID, le voy a poner un 2, 3. Y listo. Le damos continuar para que se guarde en la base de datos. Y ahí vemos que el registro fue realizado correctamente. ¿Cómo verifico? Acá en examinar y vemos que acá en la tabla nos aparecen los datos que acabamos de crear. Entonces, la idea es de que cuando yo ingrese usuario y contraseña, me dé, si está creado, me dé, si no está creado, no lo dé, no le mande información. Entonces, para eso voy a tener que hacer una consulta. Voy a irle poniendo acá su comentario para que sepa que sea así. Se importa la librería de MySQL. Aquí se realiza la conexión con la base de datos. Acá se crea un cursor para ejecutar consultas. Aquí abajo, yo limpio acá. Esto lo que va a hacer es llamar o solicitar información de usuario para iniciar sesión. Entonces, una vez hago eso, lo que debo hacer es crear una consulta para inicio de sesión. ¿Cómo realizo la consulta? Voy a crear una variable que se llame inicio-sesión.
Esa variable la voy a llamar igual a una consulta. Esta es la consulta. ¿Qué quiere decir esta consulta? Esto lo vimos cuando vimos bases de datos. Select, que va a realizar una selección. Este asterisco significa que todo desde, o sea, va a seleccionar todo desde la tabla usuarios. Sabemos que esa tabla pertenece a la base de datos finca, desde la tabla usuarios, donde el correo va a ser igual. Llamamos esto porque va a hacer referencia a lo que vamos a poner acá en los campos, y la contraseña va a ser igual a esto, que va a ser lo que vas a poner acá en el campo. Entonces ahora lo que vamos es hacer un cursor que contenga el resultado de esta consulta. Resultado va a ser igual a correo y contraseña. Cursor. Y acá lo que hacemos es ejecutar esto acá, esta consulta. Ejecutamos estas dos. Y por último, vamos a guardar toda la consulta en una variable. Pero bueno, voy a llamar consulta. Entonces ya teniendo eso, ahora sí voy a hacer la validación. Vamos a ver si esta consulta, si consulta, o sea que si es verdadera la consulta, nos va a imprimir en pantalla inicio de sesión. De lo contrario, si no es, si no es, nos debe imprimir correo o contraseña inválido. ¿Listo? Entonces vamos a darle play. Sabemos que vamos a Python app.py para ejecutar. Vamos a ver si quedó bien la conexión de la base de datos. Entonces aquí nos va a pedir el correo. Voy a poner un correo cualquiera, a ver qué me sale. g@gmail.com. Contraseña, una contraseña cualquiera. Me sale un error. Bueno, igual porque no está haciendo las validaciones. Mm, Ejecutémoslo nuevamente. Bueno, no lo sé, no cerré el cursor ni nada. Antes de ejecutarlo, hagamos un cierre del cursor y de la conexión. Siempre que se hace algo, se debe realizar ese cierre. Eh, Ahora voy a poner los correctos, a ver. ¿Cuál era el correcto? Es john@gmail.com. Y 1, 2, 3, la contraseña. Todavía me sale un error. ¿Dónde estará el error? Vamos a verificar que los argumentos de resultado no son. ¿A qué resultado? A ver cómo lo tengo acá.
Bueno, le cambié los campos a como lo tengo actualmente. Voy a limpiar. Vamos a ver si ahora sí. Correo john@gmail.com 123. Sigue error. Estas conexiones siempre a veces dan lidia, toca mirar bien todo lo que se va haciendo. La línea 21. Se llama password, password, correo. ¿Sí? Se debe llamar los campos igual a como están acá. Ese fue el error. Vamos a seguir probando. Se llama usuarios, usuarios. Bueno, aquí vemos que ya medio exitoso. Ya limpiar que se vea bien. Ejecuto. Bueno, entonces me pide el correo john@gmail.com, contraseña 123 y aquí me arroja inicio de sesión exitoso. Vamos a ver si cuando lo pongo equivocado me da. Incorrecto. ¿Listo? Entonces repaso aquí. ¿Qué hice? Realicé la importación de la librería de MySQL para conectar la base de datos. Realicé una conexión con la base de datos creando una variable que es la que va a contener la conexión. Llamo esta función que es de esta librería y le paso los datos de la base de datos. El host, el usuario, contraseña si tiene y el nombre de la base de datos. Aquí debe ser el mismo nombre de la base de datos que tenemos acá, o sea, este de aquí, de acá arriba, aquí. Acá llamamos a la conexión para ejecutar la conexión. Creamos dos variables que va a contener el correo y la contraseña que el usuario ingrese. Sabemos que para ingresar datos debe ser con input, o sea que lo que agreguemos aquí en este input se va a guardar en la variable. Creamos la consulta que se llama inicio de sesión mediante un select que selecciona todo, este asterisco significa todo, desde la tabla usuario. Aquí debe ser el mismo nombre que tenemos acá en la tabla. La tabla se llama usuarios. Vean, usuarios. Así mismo, si quisiéramos referenciar a otra tabla, tendríamos que poner el nombre de la tabla que vamos a referenciar. Pero como estamos referenciando usuarios, debe ser usuarios, tal cual, mayúscula, minúscula, como aparezca en la base de datos. Donde el correo, también de aquí debe ser el mismo nombre que aparece el campo acá, correo. Donde el correo va a ser igual, esto se le pone así porque va a referenciar
a esto acá. El correo va a ser igual a esto. Y la contraseña va a ser igual a esto. Lo mismo acá, se pone el mismo nombre que se le puso acá al campo contraseña, o sea, password, password. Aquí lo que hacemos es ejecutar en la consulta. ¿Se ejecuta cómo? Dándole este nombre de acá, que es la consulta. Sabemos que esta variable sería la consulta. Lo ponemos aquí en este primer campo, coma, y acá, dentro de esta tupla, lo que vamos a hacer es llamar a los dos campos para pasárselos como variable. Y creamos la conexión, creamos ese cursor que contendría toda esta consulta en una variable que se llama resultados. Y ya venimos acá haciendo la validación. La validación dice si este resultado, o sea que si este resultado que está aquí es verdadero, va a imprimir esto. De lo contrario, si este resultado no es verdadero, va a imprimirlo acá. Siempre que se realizan estas conexiones, se deben cerrar. Bueno, yo creo, muchachos, que por el momento sería realizar eso, que vayan practicando lo de la base de datos. Los que tengan computadores, realizar la base de datos. No se olviden, descargan MySQL. Una vez descarguen MySQL, crean la base de datos acá en nuevo, le dan el nombre a la base de datos, crean las tablas. Después de que creen las tablas, crean los campos. En los campos van a ir poniendo los nombres de campos que yo se los voy a pasar también, lo que yo ya tengo. Crean esos campos, crean las relaciones, llaves primarias con llaves foráneas. Después de que creen esas relaciones, van a venir acá, crear su documento Python, crean la conexión, miran bien que los nombres salgan bien. Allí vimos que se nos presentaron algunos errores. Está bien eso, ¿para qué? Para que ustedes también, que si se les presentan los mismos errores, los vayan corrigiendo, sepan cómo se corrige. Entonces, yo creo que eso sería todo, muchachos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya saben que voy a estar ahí por el chat y me van hablando. Listo, muchachos. Espacio Bueno, profe, para muchas dudas, preguntas. gracias. ¿Cómo? Que muchas gracias. Bueno, yo les Igual voy a usted sabe que le vamos a estar escribiendo para eso. sí, no es que yo les voy a mandar eso porque necesito que ustedes se pongan al día y estén al día cuando vamos Mm, a la clase presencial. Y no se queden solamente con los que yo les voy enseñando acá. Investiguen. Si vieron, bueno, estamos haciendo bases de datos, yo voy a buscar en Google la inteligencia artificial, cómo creo bases de datos, por qué el Select, por qué esto, por qué lo otro. Lo que yo no entiendo lo consulto. Lo mismo con lo que ya habíamos venido haciendo con lo de HTML y CSS, consultar. Si ustedes se quedan con lo que yo les voy enseñando, no aprenden, no aprenden. Porque esto es de Sí, mucho sí, autoestudio señor. y de mucha práctica, de equivocarse y corregir. Y un tema muy amplio. Sí, entonces deben poner compromisos. Si ustedes quieren aprender, deben comprometerse con eso. Bueno, señor. ¿Listo? Bueno, entonces, así quedamos. Espero que nos podamos ver para la próxima clase. Ya entonces les Ay, envío, ojalá si Dios quiere. bueno, entonces ya les envío el link de la clase pasada para que lo vean. Yo lo voy a subir a YouTube y lo ven desde ahí para que lo tengan a la mano cuando deseen verlo. Porque es que si se los envío como archivo, el archivo es muy grande, dura casi una hora. Entonces no me deja De enviar por pronto no lo WhatsApp. sabré. Entonces se lo voy a enviar así, ¿listo? Bueno, señor. Bueno, entonces que estén bien, que tengan un feliz día. Hasta luego, ahí estamos hablando, estamos en contacto por Gracias, el chat. profe.